Muy buenas tardes a todas y todos. Primero quisiera agradecer a la Fundación Ever por la organización de este foro, también al propio Senado, el cual están brindando este espacio y que bueno, en muchos de los foros que nos hemos visto, creo que todos, precisamente era lo que se solicitaba, el tema de que se pudieran abrir espacios en donde se estaba discutiendo o por lo menos se estaban presentando las iniciativas que iban a reglamentar la reforma constitucional. Y bueno, pues hoy estamos aquí, es el segundo foro que se realiza en el Senado, en donde bueno, pues se han conjuntado varias voces que creo que todas ellas coinciden en lo mismo, sobre todo en términos de la crítica que se realiza a la iniciativa que fue presentada por el PRI, en donde esta iniciativa pretende reglamentar lo establecido en la reforma constitucional. Sin embargo, bueno, pues creo que queda muy claro que finalmente esta iniciativa va en menoscabo de los derechos de los trabajadores, no busca precisamente lo que en la misma se estableció, sobre todo en términos de los procedimientos de conciliación, que ahorita entraré a detalle a hablar de qué es lo que nosotros consideramos pertinente que debería estar contemplando esta reforma, y también lo que respecta precisamente a reglamentar realmente la representatividad de los trabajadores por los sindicatos, que bueno, finalmente lo que se busca precisamente con esta reforma constitucional es realmente dejar de tener los contratos de protección que todo el mundo menciona y que finalmente existen en la realidad, y que eso ha dado a diversas prácticas tanto por parte de sindicatos como por parte de empresas, en donde desde la parte sindical, bueno, pues finalmente ofrecen esos servicios a las empresas justifican precisamente el tema de la necesidad de contratar este tipo de servicios, sobre todo para evitar el tema de las extorsiones. Y bueno, pues con ello no estamos viendo reflejado precisamente en esta iniciativa, y que ya fue tocado en el panel anterior por los diversos expositores. Y bueno, pues antes de iniciar con las propuestas que nosotros tenemos como planteamiento a esta reforma, y bueno, como dice la reforma laboral secundaria, ¿qué conviene a México? Quisiera mencionar muy general el tema que tiene que ver con las diversas reformas trascendentales que han habido en materia de justicia, en donde, bueno, pues ya se mencionaba el tema de la reforma penal, también está la reforma en materia mercantil, la reforma en materia de justicia para menores, en donde, bueno, todas estas reformas, insisto mucho en retomar estas reformas que se han realizado, en donde se ha hablado siempre en todas ellas, en sus artículos transitorios, en un plazo precisamente para la implementación, en donde la reforma penal hablamos de 8 años, en el caso de la materia mercantil vamos en 9 años que se establecieron, primeramente establecieron 3 años, después hubo una prórroga por 3 más, y el año pasado hubo una reforma más en donde se adicionan 9 años más precisamente para dar la implementación de los nuevos juicios orales en materia mercantil, y es el caso también de la materia de justicia para adolescentes, en donde llevan 11 años precisamente para la propia implementación, y pareciera ser que en el caso de la materia laboral ni siquiera mínimamente merece un año. Lo comentaba ya el magistrado Mercado, es el espanto, es decir, esta iniciativa plantea que en el mes de noviembre ya tendría que estar iniciando las propias actividades, en este caso del órgano de conciliación, en donde planteaba, en algún momento por ahí circuló un documento que había emitido la Secretaría de Trabajo, el área precisamente del enlace para la implementación de la reforma, en donde se planteaba el que a partir más o menos de febrero ya tendría que estar designado el titular del órgano de conciliación, posteriormente estar convocando a su junta de gobierno, y que posteriormente se tendría que estar realizando la contratación o por lo menos los procedimientos de selección del personal para que por lo menos en los meses de septiembre tuvieran ya seleccionado el personal que iba a realizar estas funciones. Sin embargo, pues lo que estamos viendo es que precisamente, y yo digo, no sé si es gracias a que se alinearon los astros o qué fue lo que sucedió, pero bueno, afortunadamente no se ha aprobado la reforma por una u otra situación, en donde pues hace prácticamente antes de Semana Santa se planteaba que ya esta iniciativa iba a ser aprobada, después hubo una serie de circunstancias en donde bueno, el propio presidente de la comisión renuncia y se va a otro partido, y eso finalmente les atora el tema de la aprobación, y bueno, finalmente todo este tipo de circunstancias políticas han abonado a que esta reforma laboral no se apruebe, pero pareciera ser que estamos discutiendo sobre las piernas, y bueno, finalmente hay una necesidad urgente de aprobar esta reforma, y que ojalá, y eso
sería el ideal, pero desafortunadamente, como aquí se me ha comentado, creo que hay intereses políticos desde el gobierno en donde se ha planteado la necesidad de aprobar esta reforma tal cual ha sido presentada, y que ojalá finalmente, pues todos estos foros, el que ha convocado a diversa gente, en donde se han hecho diversos planteamientos, desde jurídicos hasta de acción, en decir que todos debemos estar pendientes y sobre todo atentos a lo que pudiera estarse discutiendo en el Senado, sobre todo porque hay una necesidad real. México realmente requiere mejorar su impartición de justicia en todas las materias, especialmente en la materia laboral, y yo no vengo a justificar la labor de la Junta, porque también es real que las personas que se acercan día con día lo que buscan es justicia, y no podemos estar pensando en que el promedio de resolución de los asuntos actualmente que tenemos en la Junta tiene que ver con 4 años y medio, pero esto también, ¿por qué ha sido abonado o cuáles han sido las circunstancias que han abonado esta situación? Es la falta de personal y la falta de presupuesto, y que eso debe de ser primeramente lo que debe de estar acompañando esta iniciativa, y que en ningún momento se ha discutido, ni siquiera se ha planteado desde los decretos de presupuesto. En las diversas iniciativas, que bueno, está el caso de tanto la del PRI, como en este caso también fue presentada por los compañeros del PRD y la ONT, otra iniciativa, también hay otra iniciativa presentada por el PAN, en donde finalmente, a pesar de que han sido presentadas, no se ha hablado del tema de la necesidad del presupuesto. Si estas iniciativas, cualquiera que sea, no se aprueba un presupuesto etiquetado precisamente para dar pie a la creación de los órganos que se están planteando, pues cualquiera de las buenas intenciones que se pudieran estar teniendo van a quedar solamente en el aire, porque no se va a poder hacer realidad esta situación. Entonces, primero que nada, la iniciativa tiene que ir acompañada de presupuesto. Segundo, de un plazo precisamente de implementación como tal, porque ya se mencionaba, se requiere de capacitación del personal que va a integrar tanto ese órgano descentralizado que marca la Constitución, como los propios órganos jurisdiccionales que formen parte del Poder Judicial. Si no existe personal capacitado para poder impartir la justicia que se requiere, pues lógicamente estaremos repitiendo nuevamente las mismas circunstancias. Seguramente en algunos años estaremos nuevamente viéndonos en algunos foros y planteando de que nuevamente tenemos juicios que son dilatorios, en donde no se está abonando precisamente a la expeditez en términos de justicia. Y bueno, pues para entrar en detalle, lo que nosotros hemos estado, a partir de la revisión de estas 3 iniciativas y de lo que nosotros queremos también a partir de la propia práctica y de las principales problemáticas que se han tenido en la Junta, en la parte procedimental, nosotros lo que vemos es dividido en 3 puntos, que es lo que debería de estar conteniendo una iniciativa que reglamente precisamente la reforma constitucional. Uno es el tema principalmente de la conciliación. Prácticamente nosotros lo que a partir de la práctica que se ha implementado dentro de la Junta, creemos que debe de haber un límite a la suspensión de la prescripción. Nosotros decimos que no debe de haber precisamente más allá de 45 días naturales para el tema de la prescripción. ¿Y por qué hablamos esto? Porque si no se logró una conciliación, por lo menos en 2 audiencias, ya no va a haber conciliación, sobre todo porque estamos hablando de que las partes van a ir a exponer no solamente la parte, porque además se tiene que hablar desde ese tema, no solamente la parte que se abona también hasta de sentimiento, sino la problemática social que se generó precisamente en el centro de trabajo. Si en esas 2 audiencias no hay una conciliación, porque no estamos hablando de un juicio, allí solamente estamos hablando de la participación de las 2 partes que entraron en conflicto. Entonces, si en esas 2 audiencias no se logró una conciliación, ya no la va a haber. ¿Por qué? Porque finalmente, y con la experiencia propia de la Junta, es solamente hasta el momento en que se presentan las pruebas, es donde las partes van valorando si van a ganar o van a perder el juicio. Entonces, en ese momento puede haber otra oportunidad precisamente para poder conciliar, pero antes no lo va a haber. Entonces, si eso no se realiza, no vale la pena seguir alargando el juicio, porque entonces nuevamente lo que vamos a hacer es que el órgano de conciliación solamente pudiera estar abonando mayor tiempo, y que además, así como está establecida en la iniciativa del PRI, lo único que se está hablando es que bueno, las partes podrían seguir solicitando una cantidad de audiencias que finalmente no van a llevar a ningún acuerdo, y que solamente abonaría a incrementar el tiempo, que no va a solucionar el conflicto. En la parte que también ha sido uno de los conflictos es el aumento a las multas por si no comparece el patrón. También esa es otra de las situaciones. Si no se obliga a que el patrón comparezca, finalmente no se va a lograr, en este caso, conjuntar a las partes precisamente para buscar un acuerdo. Y bueno, en la situación de que si no hay conciliación,
también, que esa es otra de las preocupaciones que existen en esta iniciativa del PRI, es no se deben de transferir ninguna aportación de información que haya dado, en este caso el trabajador, a este órgano de conciliación, al órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque finalmente pondríamos en desventaja total al trabajador frente al patrón, porque entonces una de las críticas o posibles justificaciones que en algún momento se hizo precisamente esta situación fue decir que como el patrón tiene la carga de la prueba, entonces no importa que los datos que aporte el trabajador se transfieran al órgano jurisdiccional, porque además lo que se dice es que los abogados que son los abogados de los trabajadores, pues finalmente aumentan el sueldo que percibía el trabajador, se miente en términos del puesto que tenía. Sin embargo, yo les pregunto, bueno, ¿y esos abogados entonces ahora quién se van a ir a ofertar su prestación de servicios? Pues seguramente serán los patrones, porque entonces todo el tiempo que pasó el procedimiento de conciliación, más el tiempo que le otorga la propia, en este caso la iniciativa de ley que les otorga 20 días para la contestación de la demanda, todo ese tiempo les dará precisamente para preparar ahora las pruebas que seguramente estarán desacreditando que hubo una relación laboral. Entonces, creo que sí es importante que los datos que se aporten, porque además estamos hablando de un órgano jurisdiccional, esos datos deberán de quedar en confidencialidad del órgano de conciliación. Si acaso se tendrían que remitir algunos datos al órgano jurisdiccional, solamente tendría que ver con el nombre de las partes, el domicilio, que además eso dé certeza precisamente. Si ya se notificó una vez, no se tendría por qué estar notificando nuevamente en el órgano de jurisdiccional, y sobre todo negando que muchas de las veces, que también sabemos, son prácticas que se presentan ya al momento de estar queriendo notificar las demandas. Entonces, creo que son importantes datos que se deberían de estar tomando en consideración precisamente en la iniciativa que reglamente esta reforma constitucional. Por lo que respecta al tema también que tiene que ver con el procedimiento individual, la tendencia internacional es precisamente los juicios orales. Como está planteándose, y que eso es algo, por ejemplo, que no se toma, y con todo respeto lo dijo en la reforma de la UNET, sí creo que es importante tomar una reforma en el procedimiento. Si lo transferimos tal cual está en el procedimiento actual en la Ley Federal del Trabajo, no va a pasar absolutamente nada, porque seguramente estaremos enfrentando los mismos obstáculos. Hay dos obstáculos principales que se tienen precisamente, que abonan a que los juicios sean mucho más largos. Uno tiene que ver con el tema de las notificaciones, y otro tiene que ver también con el tema de ejecución, que ahorita los voy a tocar. Entonces, sí creo que finalmente debe haber una modificación al procedimiento ordinario. Debemos de transitar precisamente a plantear realmente un juicio oral, en donde este juicio oral tiene que estar prácticamente, la única excepción al tema del juicio oral será la presentación de la demanda y la contestación de la demanda. Todo lo demás se debe desahogar de manera oral, y donde finalmente también, bueno, en el caso de las pruebas, bueno, pues aquellas que por su propia naturaleza se tienen que presentar o desahogar por escrito, se tendrán que presentar así, pero todo lo demás tendría que estarse desahogando de manera oral. Ya hay casos ejemplificados, aquí se hablaba hace rato también el caso de Chile, está también el caso de España, que a lo mejor pudiera ser uno de los modelos que más se asimilan a cómo quedó la reforma constitucional, en donde sale, me apuro, ya me quedan 5 minutos, perdón, deja la conciliación en la parte administrativa, y todo el procedimiento del juicio queda dentro del Poder Judicial. En el caso, entro rápidamente al procedimiento, si no ya no me va a dar tiempo de especificar. En el caso del procedimiento individual, nosotros estamos planteando que sea dentro del procedimiento ordinario, porque además aquí hay un dato muy importante. Cuando seguramente los datos que tomaron en consideración para realizar esta iniciativa por parte del PRI, solamente se tomaron en consideración los datos de la Junta Federal, en donde prácticamente el 60% de los asuntos que ellos tienen dentro en trámite son del Seguro Social. El otro 20% corresponde a asuntos que tienen que ver con organismos descentralizados, y el otro 20%, o sea, solamente el 20% corresponde a juicios individuales. Entonces, por esa razón, creo yo, y quisiera pensarlo así, los llevó a considerar y decir que el tema del despido injustificado se fuera un procedimiento especial. Sin embargo, si ven todas las juntas locales, prácticamente el 95% de sus asuntos donde se alegan las demandas, que es despido injustificado. Entonces, no hay manera de justificar que el despido injustificado lo metamos en un procedimiento especial. Tendría que quedarse en un procedimiento ordinario de naturaleza eminentemente oral, en donde, bueno, deberá de regir precisamente los principios
que rigen a los procedimientos orales. En el caso de las notificaciones, nosotros planteamos que debería de realizarse entre los organismos notificaciones obligatoriamente electrónicas, y que las partes deberán de señalar un buzón electrónico optativamente, porque además, sobre todo pensando ya en un procedimiento jurisdiccional, las partes tendrán un abogado que los represente. En el caso de los trabajadores seguramente estará, en este caso, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que podrán señalar también este tema del buzón electrónico, y eso precisamente quitará este cuello de botella que se tiene prácticamente en todas las juntas que tiene que ver con el tema de las notificaciones. También reforzar la penalización de actos notoriamente improcedentes y dilatorios a través del artículo 48, y eso va ligado tanto a las partes como a los abogados. Creo que sí debe de haber una tendencia a realizar una práctica más ética precisamente en el tema del litigio, y eso podría abonarse a través de sanciones en este caso, y añadir un procedimiento de ejecución como herramienta, sobre todo para los tribunales, porque esa es otro de los obstáculos que se tienen. Se emiten los laudos y bueno, los laudos se pueden quedar ahí por años sin que se puedan ejecutar. Entonces creo que sí se debe de dar herramientas en este caso al Poder Judicial para poder hacer ejecutables las sentencias, que ahora ya serán sentencias que se emitan, y además también que se realice el cobro efectivo de multas. Creo que eso pudiera estar abonando realmente para agilizar el procedimiento. Y lo que respecta al tema, porque ya si no me van a callar, el procedimiento en la parte colectiva, que tiene que ver precisamente, uno es el tema del depósito de contrato. Ahí lo que se debe de buscar es precisamente que los sindicatos acrediten tener la representatividad que dicen tener de los trabajadores, y eso realmente va a contraatacar el tema de los contratos de protección. Además también debe de garantizarse también en el momento en que se quiera realizar el depósito del contrato, es que primero, pues que los trabajadores, primeramente que nada, quieran pertenecer a ese sindicato, porque además uno de los temas principales que actualmente se critica es que pues, los trabajadores ni siquiera saben que pertenecen a un sindicato, y mucho menos que los protege un contrato colectivo de trabajo. Entonces, nosotros lo que planteamos es que en el momento de solicitar el depósito de un contrato, la autoridad deberá primeramente solicitar mínimamente algunos requisitos que precisamente no obstaculicen el depósito del contrato, y sobre todo, además, ante esta simulación que también se tiene de que las empresas muchas de las veces tienen solamente registrados ante el Seguro Social, porque además es uno de los requisitos que se plantea ante el Seguro Social, a lo mejor el 10 o el 20% de sus trabajadores. Bueno, pues si le solicitan que tienen que estar todos los trabajadores, pues seguramente será uno de los primeros obstáculos que se estará enfrentando, en este caso el sindicato que represente trabajadores, para poder realizar un depósito de contrato. Y bueno, pues aquí lo que nosotros planteamos, sobre todo en términos de viabilidad, y un poco partiendo del análisis que también presentó la iniciativa de la UNT, es hacer una división. Todos los depósitos de contrato tendrán que contener los mismos requisitos. Sin embargo, para hacer viable precisamente el tema del depósito y garantizar que la autoridad corrobore la voluntad de los trabajadores, es dividirlos en un número de trabajadores, dependiendo del centro de trabajo. Sobre todo, nosotros lo pensamos en términos, y nosotros lo visualizamos sobre todo en el caso de la Ciudad de México. En el caso de la Ciudad de México, y seguramente esa problemática se va a presentar en todo el país, diariamente se reciben 20 contratos, entonces se tendría que tener personal suficiente, así como se plantea tal cual en la iniciativa, se tendría que tener personal suficiente para poder llevar a cabo diariamente 20 asambleas para poder corroborar la voluntad de los trabajadores. Entonces nosotros lo que decimos es, para poder facilitar esa voluntad de los trabajadores, si es un centro de trabajo, no sé, 50 o 100 trabajadores, que la autoridad se tenga que constituir en los horarios que fije el sindicato. Y allí es bien relevante, no los horarios que fije la autoridad, porque si no, entonces vamos a obstaculizar precisamente la propia actividad de la empresa, o seguramente que a los trabajadores no se les permita poder emitir su voluntad. Entonces creo que es importante el que se puedan habilitar horarios y días para facilitar precisamente la voluntad, para que los trabajadores puedan emitir la voluntad. Y en el caso de cuando sean menor, o centros de trabajo donde cuenten con menos trabajadores, donde se facilite precisamente que puedan ser presentados en horarios fuera de su actividad laboral dentro del centro registrador. Y bueno, en el caso que tiene que ver con los juicios de titularidad, bueno, aquí nosotros lo que planteamos es que la información debe de ser reservada de los trabajadores afiliados, porque además precisamente es lo que se debe de estar garantizando.
en donde el juez, porque además aquí lo que se debe plantear es, el procedimiento debe de iniciarse dentro del órgano jurisdiccional, no en el órgano conciliatorio. El juez es el que debe de solicitar la información, el juez es el que deberá de integrar precisamente el padrón confiable para poder realmente llevar a cabo, sobre todo en el caso de los juicios de titularidad, y garantizar la certeza y la seguridad de los trabajadores que están decidiendo afiliarse a otro sindicato. Y además también que bueno, que en el caso del tema de las acumulaciones solamente se puedan hacer hasta la fecha de fijación del padrón legítimo. Después de esta audiencia ya no se deben de permitir más acumulaciones. Anunciar el recuento señalado en fecha y lugar. El recuento se debe de llevar a cabo como el procedimiento de depósito y el patrón no es parte, solamente que sea tercero coadyuvante. Y finalmente, ya para terminar, el tema del emplazamiento por firma deberá de cumplir los mismos requisitos que se mencionen para el tema del depósito de contrato, porque también debemos de garantizar que sea un ejercicio legítimo el tema del derecho a huelga, sobre todo por lo que respecta al tema de emplazamiento a firma. Se deberá de certificar nuevamente el tema de la representatividad, en este caso de los sindicatos, donde se fije una fecha de audiencia de conciliación. Aquí nosotros sí estamos planteando de que en el momento, al momento de que el órgano jurisdiccional corrobore que precisamente el sindicato tiene la representatividad de los trabajadores, pudiera hacer un enlace o una colaboración con el órgano de conciliación para que éste lleve a cabo la audiencia de conciliación. Si no hay acuerdo, nuevamente se regresa en este caso para que el órgano jurisdiccional continúe con todo el procedimiento de huelga. Y bueno, creo que estos son algunos de los planteamientos mínimos. Hay muchos más detalles que se pudieran estar planteando precisamente para que esta iniciativa, que deberá de regular precisamente el tema de la reforma constitucional, garantice lo que ahí se planteó y sobre todo lo que plantea precisamente la exposición de motivos. Muchas gracias por su atención.